Ok, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? De nuevamente estamos aquí ante ustedes. Esta videoconferencia que vamos a impartir el día de hoy con respecto al tema del día de hoy es la videoconferencia que tenía pendiente del sábado 3, ¿verdad? 3 de noviembre. Así que algunas preguntas, como yo les había dicho, van a aparecer, que aparecen en la guía de trabajo del examen del tercer parcial. Vamos a verlas si las podemos dilucidar hoy. Ok, comencemos trabajando aquí el tema de hoy, deterioro del medio ambiente y el derecho del medio ambiente. Vamos a desarrollar un sumario pequeño, bastante interesante, que es como primer punto tenemos que es el deterioro del medio ambiente, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que provocan el deterioro del medio ambiente? ¿Qué es el derecho del medio ambiente? Vamos a ver, a analizar de una manera general algunos aspectos de la legislación ambiental, sobre todo las dos leyes más importantes que tiene nuestro país, que es la ley 217 y la ley 559. Vamos a tratar de ir estableciendo aquí algunos parámetros muy importantes. En términos generales, la vez pasada yo les estaba en una clase presencial sobre, digamos, que hay que hacer una diferencia, qué es el deterioro, qué es el derecho del medio ambiente y qué es el derecho ambiental. O sea, son dos asignaturas que están relacionadas, pero en cuanto a nuestra materia de derecho agrario y del medio ambiente, que así es como se denomina nuestra asignatura, aquí cabe destacar que es oportuno determinar el derecho que tiene el medio ambiente con respecto a los actores que intervienen en su proceso de utilizar los recursos importantes que tiene el derecho, que tiene el medio ambiente para nuestra vida. Entonces, aquí vamos a ver, digamos, unos tres objetivos muy importantes que son que ustedes podrían diseñar un comparativo entre los principales factores o causas del deterioro ambiental, discutir con posición crítica y objetiva sobre el tema de la clase y aportar ideas y soluciones jurídicas para mitigar los problemas que inciden en la salud de las personas producto de la contaminación. Aquí es muy importante entender de que no vamos a encontrar una solución a un daño ambiental si no se aplica la ley. La ley debe de aplicarse para que los daños ambientales mermen, digamos, el deterioro, ¿verdad? El deterioro del medio ambiente. ¿Qué entendemos por el deterioro del medio ambiente? Bueno, podemos decir que es el conjunto de daños que sufre el medio ambiente. Por ejemplo, el aumento de los gases tóxicos en la atmósfera, el calentamiento excesivo que altera lluvias y cosechas, el derretimiento de los glaciares, lluvia ácida que se origina porque se destruyen los árboles que son los que consumen el anhídrico carbónico para sacarlo de la atmósfera y devuelven oxígeno para que lo respiremos. Residuos plásticos en los mares que hacen disminuir la cantidad de peces para consumo y una gran lista de otras alteraciones. Entonces, eso podemos entender como deterioro del medio ambiente. ¿De dónde procede el deterioro? El deterioro procede de la utilización que le damos o que le dan los actores importantes en el medio ambiente de una manera, irresponsable, porque hay que decirlo de esa manera, porque las personas no utilizamos el recurso de una manera responsable, rebasamos la utilización, rebasamos los recursos, rebasamos la carga que tiene el medio ambiente. Ahí vemos, por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo estas bocinas, estas chimeneas, por decirlo así, cómo están contaminando todo el ambiente, todo el área que está alrededor, y estas son fábricas industriales, me imagino,
que están procesando algún producto que ya utilizaron, ya fueron a traer la materia prima y lo están procesando ahí como producto para sacar, digamos, un beneficio económico. ¿Cuáles son las causas del deterioro ambiental? Bueno, tenemos lo que es el efecto invernadero por la acumulación de gases tóxicos en la atmósfera. ¿Qué cosa es el efecto invernadero? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la acumulación de gases tóxicos en la atmósfera, y al acumularse aumenta la temperatura del planeta, por lo que trae consigo que se formen los tifones o huracanes, el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los polos y otras consecuencias de este efecto que es causado por el hombre, por la quema de combustibles fósiles, por el petróleo, etcétera, y otros productos también que son de consumo humano, que son los que producen también un efecto invernadero. Entonces, esa es la primera causa. La primera causa hay que verla con mucha responsabilidad, tanto a nivel regional, como a nivel internacional e inclusive, muy importante decirlo, como a nivel nacional. Y hacer las leyes, que son las leyes las que van a detener todo lo que es el deterioro del medio ambiente. Entonces, aquí es la parte fundamental que hay que entender, que si las leyes están establecidas para una debida utilización sobre el medio, sobre la sociedad, que es la que utiliza, digamos, que es la que le da utilización a los medios de los recursos naturales que nos proveen. La tala de árboles indiscriminada en los grandes bosques o en reservas naturales. Aquí vamos a detenernos un poquito en este segundo aspecto, en este segundo punto. Ya lo había dicho, cuando nosotros hablamos principalmente en el ámbito del derecho internacional, se aprobó en Río de Janeiro en 1992 un programa que se conoce como el Programa 21, o el programa 21, o se conoce también como la Cumbre de la Tierra, donde 140 y pico jefes de Estado se reunieron en Río de Janeiro en ese año y aprobaron un programa muy importante que se conoce también, y repito, como Programa 21. Y en ese Programa 21 introduce un término muy importante que se conoce como desarrollo sostenible. Ese concepto de desarrollo sostenible, evidentemente, debe dársele una positiva utilidad en el actual compendio legislativo de todos los países. Claro que después de la cumbre, los estados vinieron a aprobar una serie de normativas internacionales en cuanto a la conservación del medio ambiente. Por lo tanto, es muy importante entender aquí que la tala de árboles indiscriminada en los grandes bosques o en reservas naturales tiene relación con ese concepto que estoy estableciendo, porque ¿qué significa tala de árboles indiscriminada? Que está utilizando irresponsablemente todo lo que la naturaleza tiene como recursos importantes, que son los árboles, y no le estás dando una utilización ordenada, responsable a todos los recursos que te da la naturaleza. Esto va generalmente, sobre todo para el sector agrícola, ¿verdad? Sobre todo para el sector de productor de ganado, que utilizan, digamos, unas grandes extensiones de territorio y van talando cantidades de árboles para, obviamente, agrandar su hacienda ganadera, y no ven las causas que va a traer esto posteriormente, producto de la extensión de la frontera agrícola. Ese también es un elemento muy importante que tenerlo en cuenta, porque la frontera agrícola se expande y por lo tanto se golpea fuertemente el medio o los recursos que tiene la naturaleza en ese sector. Otro tercer elemento que tenemos que mencionarlo es la contaminación de las aguas.
Es decir, ¿cuáles aguas son las que se contaminan? Los ríos, los lagos, los mares, las aguas subterráneas, todos estos recursos, son contaminados por la acción humana. Y es el gobierno, las leyes, la legislación la que debe de evitar, porque eso es lo que se pretende, que la legislación trate de evitar que se siga contaminando más el medio ambiente. Perdón, ¿qué es el derecho del medio ambiente? Ahí lo vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué es el derecho del medio ambiente? Ya vimos básicamente lo que es el deterioro del medio ambiente. El artículo 1 de nuestra Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que se conoce como la Ley 217, dice que el derecho del medio ambiente tiene por objeto establecer las normas para la conservación, ¿verdad? Las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible. Ahí ya lo que les explicaba al principio sobre el concepto de la sostenibilidad que nace en la Cumbre de Río en 1992, de acuerdo a lo señalado la Constitución Política. Estamos claros que aquí la ley es clara. La ley está siendo clara en el artículo 1. Tiene por objeto establecer todas las normas que nos ayuden a conservar el medio ambiente, que nos ayuden a mejorar el medio ambiente, que nos ayuden a restaurar el medio ambiente y los recursos naturales que lo integran. Ya decía yo, si tenés la pretensión de rebasar la capacidad de carga que tiene la naturaleza de una manera irracional y no racional, entonces estás destruyendo el medio ambiente y tampoco de una manera sostenible. ¿Qué es lo que establece la sostenibilidad? Lo que establece la sostenibilidad en el concepto es que tenés que hacer uso racional y equilibrada de los recursos que te da la naturaleza. En otras palabras, el derecho del medio ambiente es toda acción encaminada por el hombre a reconocerle a la naturaleza sus derechos. Para esto, los países se han preocupado en establecer una serie de normas o legislación que vaya de acorde a los derechos de la naturaleza. Debe haber una transparencia activa. Los artículos 11, numeral 5, el 34 y el 35, estableció el Sistema Nacional de Información Ambiental bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Dicho sistema estará integrado por los organismos e instituciones públicas privadas, ¿verdad?, dedicadas a generar información técnica y científica sobre el estado del ambiente y los recursos naturales. Los del Sistema de Información Ambiental serán de libre consulta y se procurará su periódica difusión, salvo lo restringido por las leyes específicas. Crear un Sistema Nacional de Información Ambiental como instrumento de la gestión ambiental, con aplicación en el ámbito municipal, regional y nacional, que integre las instituciones del Estado y la sociedad civil organizada, y la construcción y comunicación del Informe Nacional del Estado del Ambiente y los recursos naturales. Veamos un poquito lo que es la legislación ambiental nicaragüense. No vamos a ver en esta oportunidad todo lo que tiene que ver con las leyes, pero vamos a ver dos leyes más importantes, que es la Ley 217 y la Ley 559. La Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales establece la conformación del CINIA. El CINIA es el Sistema Nacional de Información del Medio Ambiente, bajo la responsabilidad del MARENA como uno de los instrumentos de la gestión ambiental
integrado por los organismos e instituciones públicas y privadas dedicadas a generar información técnica y científica sobre el estado del ambiente y los recursos naturales. El artículo 5 de la ley dice que es necesaria la participación en actividades y proyectos, ¿verdad? El documento del impacto ambiental es un documento preparado por el equipo multidisciplinario bajo la responsabilidad del proponente, mediante el cual se da a conocer la autoridad competente y otros interesados los resultados y conclusiones del estudio del impacto ambiental, traduciendo las informaciones y datos técnicos en un lenguaje claro y de fácil comprensión. El numeral 7 del artículo 3 de la Ley 217 establece que debemos propiciar un medio ambiente sano que contribuya de la mejor manera a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades del pueblo nicaragüense. La Ley 559 define qué son los delitos ambientales. Se entiende, vamos a ver aquí qué son los delitos ambientales. Se entiende por delito ambiental o delitos ambientales todas aquellas acciones o conductas que pudieran ocasionar daños a los recursos naturales, la flora, la fauna, así como a la salud pública o a los ecosistemas en el territorio nacional y en las zonas donde se ejerce su soberanía y su jurisdicción. Eso es lo que podemos entender como delito ambiental. Bueno, todo esto, obviamente, como acabamos de señalar anteriormente, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las autoridades penales es que la persecución de los delitos ambientales únicamente podría realizarse cuando los mismos son cometidos en su comisión dolosa, dejando a un lado la posibilidad de sancionarlos por su comisión culposa, dejando impune un gran número de hechos ilícitos en virtud de que la mayoría de estos son cometidos por culpa o negligencia del agente del mismo. La nueva estructura literal de los tipos penales contemplados en esta ley permite su regulación como delitos de daño y de peligro, en virtud de que en muchos casos es necesario sancionar el riesgo que pueden tener ciertas actividades para el medio ambiente, como las que se realizan con materiales y residuos peligrosos, y la contaminación de la atmósfera, el suelo y las aguas. Es un gran motivo para alegrarse y para elogiar a los poderes del Estado inmersos en este proceso. Ya está en vigencia la ley también, la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Por primera vez en la historia de Nicaragua, la cárcel y no solo la multa y la sanción administrativa pende sobre la cabeza de quienes cometan delitos contra el medio ambiente. Para ser un poquito más práctico en materia de medio ambiente y recursos naturales, todo será diferente. Las causales para ir a dar a la cárcel pueden ir desde la simple quema de basura o de llantas en el barrio, pasando por lo que podan árboles en los andenes desde sus casas sin contar con el respectivo permiso del INAFOR, ¿verdad? Hasta los que produzcan ruido que al llegar al dormitorio de sus vecinos superen los 30 decibeles. El Código Penal establece que podrán ir a la cárcel no solo los hechores directos, ¿verdad?, sino los cómplices y los consentidores, es decir, aquellos que en simple condición de mirones o conocedores de los hechos no pongan en conocimiento a la autoridad competente. Además, bajo el precepto jurídico de que nadie puede alegar ignorancia o inocencia ante la ley, cualquier ciudadano, funcionario público, persona natural o jurídica puede experimentar en carne propia toda la gama de sanciones prescritas por la ley, que van desde la multa, la cual puede oscilar entre los 50 y creo que $50,000,
hasta la privación de libertad por periodos de 2 meses a 5 años, dependiendo del tipo de delito ambiental que haya cometido el agente del mismo, ¿verdad? En este caso ya hemos hablado que se entiende por delito ambiental todas las acciones o conductas que pudieran ocasionar daño a los recursos naturales. Conductas que pudieran ocasionar daños ambientales. Sobre todo la simple omisión puede ser una conducta que puede causar daños ambientales. La ley 559, la ley 559 y su articulado contempla una extensa lista de delitos y sanciones, entre los cuales figuran además el maltrato a los animales, ¿verdad? Aún siendo animales domésticos propios, lotificaciones, urbanizaciones y construcciones que infringen las normativas ambientales, talas de árboles a la orilla de los ríos, en lagunas, en vertientes, comercio ilegal de minerales, contaminación del suelo, el agua, el aire. En estos 3 últimos casos las sanciones contemplan multas de $1,000 a $50,000. ¿Verdad? Botar basura en lugares no autorizados será sancionado con multas que van de $50 a $1,000 para las personas naturales, y para las personas jurídicas $5,000 a $50,000. Es así, por ejemplo, que se va a proceder de acuerdo a la ley 559. La ley incorpora varios aspectos positivos, como las medidas con el fin de restaurar, prevenir o evitar la continuidad de los efectos del daño causado. El artículo 5 contempla ese concepto. Igualmente la responsabilidad solidaria, según la cual dice el artículo, si del ilícito resultar en varias personas responsables del daño ambiental, la responsabilidad será solidaria. Ustedes saben más o menos a qué me refiero cuando hablo de una responsabilidad solidaria. Asimismo, la responsabilidad recae también en los funcionarios, no solo en los particulares. El empleado o funcionario público que por acción o omisión autorice o permita la realización de acciones que causen daño al ambiente y los recursos naturales serán solidariamente responsables y responderá con su patrimonio por los daños ocasionados. Eso lo pueden ver en el artículo 42 de la ley. Así, de esta manera, por ejemplo, vamos a ver aquí, les voy a leer, por ejemplo, el artículo 43, el 41, dice el 43. Los directivos o representantes de personas jurídicas, compañías o sociedades que se vean involucrados directamente en delitos contra el ambiente y los recursos naturales responderán con su patrimonio personal cuando el de la persona jurídica, sociedad o compañía sea insuficiente para cubrir la reparación del daño o la indemnización correspondiente. Artículo 43. Y de mucha importancia es que también la responsabilidad civil en la preparación del daño al ambiente y los recursos naturales no prescriben ni para el responsable directo o quien lo sustituya legalmente. Es decir, aquí que nadie se puede correr de la justicia. Y la responsabilidad civil por los daños no es solo a favor del Estado, sino que también para los particulares. Ahí entonces tenemos más o menos un análisis más o menos general y de una manera específica algunos artículos de la ley 559 que, digamos, es muy importante que ustedes lo conozcan. Otro caso acá, lo otro es que si está la ley está muy buena, es muy importante. Lo que hay que hacer aquí es ejecutar la ley. Es ejecutar la ley para que vivamos en un ambiente sano, un ambiente sano, responsable, comunitario, saludable, ¿verdad?
y deben de tener las instituciones competencia directa hacia los que ocasionan los daños ambientales. Otra situación, otro tema importante que les quiero hablar es el proceso ambiental en Nicaragua. ¿Qué cosa es el proceso ambiental en Nicaragua? Que es básicamente lo que tiene que ver con la autoridad que rige la calidad ambiental en Nicaragua, que es el MARENA. Es decir, es el ente regulador de la legislación ambiental nacional, cuando en virtud de la ley se ha demostrado que una persona ha cometido infracciones que atenten contra el medio ambiente y que están tipificadas en la ley 217 y también en la ley 559. El MARENA debe emitir una sanción administrativa, la cual no inhibe al Ministerio Público en materia penal a ejercer la vía penal en contra del infractor y a la Procuraduría General de la República para exigir la reparación del daño. En conclusión, cuando existe o se produce daño ambiental, existe responsabilidad penal, existe responsabilidad administrativa, existe responsabilidad regional e responsabilidad internacional. Porque recuerden, muchachos, que también tenemos una legislación internacional que es muy importante conocerla para que conservemos el medio ambiente, porque el medio ambiente no tiene fronteras, el medio ambiente es global, el deterioro del medio ambiente está en todas partes, por lo tanto existe también una legislación internacional que también debe de reconocer esta situación. Muchas gracias, muchachos, por haberme puesto atención en esta nueva videoconferencia, que es la última. Ya les envié la guía del examen, que posiblemente la hagamos tipo debate, guiándonos con la guía, valga la redundancia, que les envié. Muchas gracias y pasen una buena semana y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere y si Dios nos presta vida. Muchas gracias.